Estoy de luto por la hermana que me lo robó todo, anunció mi hermana mayor frente al micrófono, parada en medio de la recepción de mi boda con un vestido negro de funeral. Luego dejó una corona funeraria con mi nombre escrito en letras doradas sobre la mesa de regalos, mientras 200 invitados se quedaban en completo silencio. Te quedaste con la casa de mamá y papá. Te quedaste con lo que debía ser mío. La mitad todavía me pertenece. Y todos los que están aquí merecen saber qué clase de mujer eres realmente. Yo no lloré ni respondí. Simplemente dejé mi copa de champaña sobre la mesa. Ella siguió hablando cada vez más fuerte, convencida de que todos estaban de su lado. Mi esposo tampoco la interrumpió. Solo caminó hacia la parte de atrás del salón, donde estaba la pantalla que habíamos rentado para homenajear a mis padres. Lo que mi hermana no sabía era que nuestros padres habían preparado ese momento muchos años antes, mucho antes de que ella siquiera se pusiera ese vestido. Me llamo Tracy Milikin y tengo 33 años. Si alguna vez un familiar te ha acosado públicamente mientras las personas que debían defenderte se quedaron calladas, deja un comentario contando desde dónde estás viendo esto. Suscríbete, porque lo que apareció en esa pantalla hizo que el salón quedara vacío más rápido que cualquier discusión. Para entender qué apareció en esa pantalla, primero tienes que conocer un cheque que estuvo doblado dentro de una tarjeta de felicitación 13 años atrás. Pero ese cheque no significa nada si no conoces a la familia que lo escribió. Así que empecemos por la casa. La casa está en Maple Drive, en Westerville, Ohio, un suburbio al norte de Columbus donde algunos árboles son más viejos que muchas de las hipotecas. Tiene 3 habitaciones, una fachada de ladrillo y una puerta de la cocina que se atora durante julio. Mis padres la compraron en 1992, un año antes de que yo naciera, y tardaron 23 años en terminar de pagarla. Cuando finalmente hicieron el último pago en 2015, lo celebraron con un pastel sencillo del supermercado. No hubo fiesta ni viaje. Mi papá se comió 2 pedazos y dijo que el betún estaba mejor que el de las pastelerías. Mi mamá le contestó que tenía gustos muy simples. Y esa fue toda la celebración. Así eran ellos. Mi papá, Gordon, trabajó durante 30 años en un almacén y después comenzó a manejar rutas de reparto cuando el sueldo del almacén ya no alcanzaba. Mi mamá, Linda, trabajaba medio tiempo en una tienda de telas y tiempo completo tratando de evitar que todos termináramos peleando. En el llavero de mi papá había una pequeña pieza de latón con la forma de Ohio. Con los años, los bordes se fueron desgastando por el roce de su pulgar. La llevaba consigo todos los días de su vida. Ese llavero está ahora mismo sobre la mesa de mi cocina. Mi hermana dice que también se lo robé. Las llaves, la casa, todo. Y ha repetido esa versión tantas veces que algunas personas terminaron creyéndola. Para ser sincera, entiendo por qué. Porque para que esa historia se viniera abajo, había que conocer cosas que mis padres pasaron 12 años tratando de mantener en secreto. En mi familia había 2 tipos de hijas. Estaba la hija a la que siempre iban a rescatar y estaba la hija a la que le decían que era fuerte. Brianne es 5 años mayor que yo. Cuando éramos niñas, sus emergencias siempre encontraban la manera de aparecer justo en mi calendario. Por ejemplo, mi cena de cumpleaños número 16 se retrasó 3 días porque Brianne estaba pasando por un problema con un novio y mamá no quería celebrar mientras ella estuviera sufriendo. Me comí mi pastel de cumpleaños un miércoles, todavía medio congelado porque lo habían sacado tarde del congelador. Cuando me quedé callada por eso, mi mamá me puso una mano en la mejilla y me dijo la frase que marcó toda mi infancia: tú entiendes, cariño. Tú siempre entiendes. Y sí, yo entendía. Ese era precisamente el problema. Llevaba 30 años entendiendo todo, pero nadie me había explicado cuánto me iba a costar hacerlo. Quiero ser justa con mi propia historia, porque esto no tendría sentido si no lo fuera. Yo no fui una niña abandonada. Me querían. Había panqueques los domingos, obras de teatro en la escuela y tardes en las que mi papá me enseñaba a cambiar una llanta en la entrada de la casa. Mientras mi mamá nos veía desde el porche y nos gritaba consejos que casi nunca eran correctos. Pero en mi casa, el amor funcionaba como si fuera un presupuesto, y las hijas que no hacían ruido aprendían a vivir de otra manera. Yo no pedía cosas, así que todos asumían que no las necesitaba. Yo resolvía mis propios problemas,
así que todos daban por hecho que no tenía ninguno. Conocí a Wesley Boyd en 2019, durante una parrillada en casa de unos amigos. Él arregló la parrilla sin que nadie se lo pidiera y después ni siquiera comentó que lo había hecho. Trabaja administrando una imprenta en el lado oeste. No es un hombre dramático. En nuestra segunda cita, me disculpé por estar callada, por pura costumbre, como si estuviera disculpándome por el clima. Él me miró con extrañeza. No tienes que ganarte el derecho a estar en silencio conmigo, me dijo. Puedes simplemente estar tranquila. Esa noche llegué a casa y lloré. En ese momento no habría sabido explicar por qué. Ahora sí lo entiendo. Por primera vez, alguien me estaba ofreciendo algo sin esperar después una factura. Por cierto, yo trabajo haciendo préstamos. Llevo 9 años en una cooperativa de crédito del centro. Paso mis días frente a personas revisando sus documentos y sus solicitudes. Y con el tiempo aprendí algo que el trabajo termina enseñándote tarde o temprano. La gente puede mentir cuando habla de dinero. Pero casi nunca consigue esconder la verdad en los papeles. Ten eso en mente, porque en 2013 salieron $16,000 de la cuenta de mi papá, y ahí comenzó a aparecer el rastro financiero de mi familia. Brianne se casó con Dale Puit en 2009 y se divorció de él en 2012. Aquel matrimonio terminó como termina una tormenta, rápido, con mucho ruido y dejando daños que sigues encontrando durante años. En su caso, el problema fue una montaña de tarjetas de crédito compartidas que Dale había dejado casi al límite y un acuerdo de divorcio que puso la mitad de esa deuda a nombre de Brianne. Yo tenía 20 años y había regresado de la universidad para pasar el fin de semana en casa cuando todo se resolvió. Lo recuerdo por la tarjeta de felicitación. Mi mamá no le entregó a Brianne un cheque directamente en la mesa. Según ella, eso habría sido demasiado frío. Así que lo dobló dentro de una tarjeta que tenía un cardenal en la portada, como si fuera un cumpleaños. Eran $16,000 escondidos detrás de un poema impreso sobre nuevos comienzos. Brianne lloró sentada a la mesa de la cocina y apretó la tarjeta contra su pecho. No es un regalo, papá. Es un puente. Te lo voy a devolver para Navidad. Mi papá asintió y le dijo que sabía que lo haría. Llegó aquella Navidad y pasó. Y después llegó la siguiente. Y luego otras 12. En 2015, Brianne encontró lo que ella decía que era su verdadera vocación, de la misma manera en que conseguía casi todo, haciendo mucho ruido y usando dinero de otras personas. Quería abrir un salón de uñas en una plaza comercial a las afueras de Dayton. Había preparado su propio plan de negocios y encontró un arrendador que le pedía pagar por adelantado el primer y el último mes de renta. Mis padres terminaron poniendo $52,000, y la mayor parte salió de la cuenta de jubilación de mi papá. Ahora conozco esa cifra. En ese momento no tenía idea. Lo único que recuerdo de entonces fue la inauguración, con globos en la entrada y un letrero con el nombre de Brianne escrito con letras elegantes. Ese día levantó un vaso de plástico con champaña frente a todos. Por la familia, brindó. El único banco que nunca dice que no. Todos se rieron. Yo estaba cerca del mostrador donde estaban los esmaltes, sosteniendo mi vaso, y fui la única persona en ese salón que no encontró el comentario gracioso. No porque pudiera imaginar lo que iba a pasar, sino porque ya había visto cómo terminaban las cosas antes. Fue probablemente la frase más sincera que mi hermana dijo en público. Y la dijo como si fuera una broma. Al año siguiente, el salón necesitó otros $18,000 para poder seguir abierto. De todos modos, terminó cerrando en 2017, y cerrar el negocio les costó a mis padres otros $9,000. Estaba en el contrato de renta que ella no podía cancelar, el préstamo del equipo y todos los pendientes que quedaron. El letrero del negocio desapareció de la fachada y, de alguna manera, terminó en el garaje de mis padres. Estaba apoyado boca abajo contra la pared, junto a la caja de herramientas de mi papá, como si lo hubieran guardado para ella. Se quedó ahí durante años. Nadie decía nada. Después vinieron otros rescates más pequeños. Un préstamo del auto que mis padres pagaron, más tarjetas de crédito, otra vez, y hasta el depósito para una casa rentada cuando Brianne tuvo que mudarse. Yo no sabía las cantidades.
Tampoco se suponía que debía saberlas. Mis padres manejaban esa parte de nuestra familia como una compañía de servicios maneja las tuberías subterráneas. Todo quedaba escondido, fuera de la vista, y solo se notaba cuando algo comenzaba a tener una fuga. Y en 2019 hubo una. Estábamos cenando un domingo cuando Brianne mencionó, con demasiada naturalidad, que su problema ya estaba resuelto. Mi mamá le lanzó una mirada tan fuerte que casi parecía capaz de detener el tráfico. Más tarde, mientras secábamos los platos, le pregunté directamente a mi papá. ¿Qué problema? ¿Cuánto fue esta vez? Él ni siquiera levantó la mirada de la sartén que estaba tallando. Ya está arreglado, Trace. No hagas un problema de esto. Arreglado. Toda mi infancia cabía dentro de esa palabra. Los problemas de nuestra familia no se resolvían. Se manejaban. Eso significaba que alguien los absorbía en silencio para que los demás pudiéramos seguir pasando las papas en la mesa. Dejé de preguntar. Y esa es la parte que más lamento. Quiero ser honesta con eso, porque 2 semanas después tuve la oportunidad de descubrirlo todo y fui yo misma quien cerró esa puerta. Había pasado por la casa de mis padres para devolver un recipiente de comida. No había nadie. En la cocina, junto al frutero, estaba la chequera de mi papá abierta en la sección donde registraba los movimientos. No estaba revisando sus cosas. Simplemente estaba ahí, igual que una hoja que encuentras sobre una mesa sin estar buscándola. Y mis ojos hicieron lo que hacen los ojos. En la columna de notas, la letra pequeña y un poco inclinada de mi papá repetía lo mismo una y otra vez. Préstamo B, préstamo B, préstamo B. No conté las líneas. Tampoco sumé las cantidades. Me quedé parada en la cocina de mis padres con el recipiente de comida en las manos. Después cerré la chequera, puse el frutero encima y me dije que eso no era asunto mío. La primera vez que vi esa letra, cerré la chequera. La última vez que la vi, 200 personas la estaban leyendo en una pantalla de 12 pies. Y esto es lo que realmente costaron esas anotaciones. No hablo solamente del dinero. En 2017, mi papá cumplió 65 años. Llevaba 2 años hablando de jubilarse. No tenía grandes planes ni nada extravagante. Solo quería algo sencillo y real. Mi mamá tenía pegado en el refrigerador un folleto de viaje sobre la costa del Golfo, en Florida. Era de esos anuncios que uno recorta del periódico del domingo, con una playa de arena blanca y una sombrilla. Ella misma lo había recortado y lo tenía sujeto con un imán de piña, como si fuera una promesa. Ese otoño, mientras el salón de Brianne se estaba hundiendo y los cheques seguían saliendo, mi papá aceptó otro contrato de reparto en lugar de celebrar su jubilación. Yo estaba ahí el día que pegó el nuevo horario de rutas en el refrigerador. Lo acomodó bien para que no se despegara y terminó cubriendo por completo el folleto de Florida. Unos cuantos años más no me van a matar, dijo. Mi mamá no respondió. Solo estiró el brazo por encima de su hombro, sacó el folleto que estaba debajo del horario, lo dobló por la mitad y lo guardó en el cajón de cosas que ya no servían. Nunca dijo una palabra. Ese era el estilo de mi mamá para manejar el dolor, guardarlo en algún lugar donde nadie pudiera tropezarse con él. Encontré ese mismo folleto después de su funeral. Seguía doblado y el papel ya estaba suave justo en la marca del doblez. No voy a decirte cómo me hizo sentir. Ya lo sabes. Mi papá siguió manejando rutas durante 5 años más, de los 65 a los 70. Madrugaba, cargaba mercancía en los muelles y tenía un hombro lastimado que siempre decía que no era nada. Y en 2021 le tocó a mi mamá pagar el precio. Su rodilla llevaba tiempo empeorando. Podías notarlo incluso en la manera en que bajaba las escaleras. Un escalón, los 2 pies. Otro escalón, los 2 pies. El doctor programó una cirugía para reemplazarle la rodilla. Entonces, ese mismo año, pasó algo con Brianne que requirió otros $24,000. Y de repente, la cirugía de mi mamá pasó para el año siguiente. Cuando intenté insistirle, ella me hizo a un lado con esa alegría que usaba como una puerta para cerrar cualquier conversación difícil. Las rodillas pueden esperar. La familia no. Aquella primavera apareció un bastón junto a la puerta de la cocina.
Mi papá lo había hecho él mismo en el garaje. Era de madera resistente, bien lijada, y tenía una pequeña letra L tallada cerca del mango. Estaba orgullosísimo de esa marca. Mi mamá usó ese bastón durante los últimos 3 años de su vida. Y cada vez que lo veía apoyado junto a la puerta, entendía algo que no quería aceptar del todo. Era un recibo. El año en que mi papá finalmente se jubiló fue 2022, cuando tenía 70 años. Ese año, $30,000 salieron de su cuenta en una sola transferencia. Más tarde descubrí lo que había escrito en la descripción de esa transferencia. 2 palabras. La última era vez. Pero la verdadera última vez llegó en noviembre de 2023, y estuve a punto de encontrarme justo en medio de todo. Había manejado hasta la casa de mis padres un martes por la noche para devolverles un recipiente. El auto de Brianne estaba estacionado en la entrada, lo cual me pareció extraño para una noche entre semana. Ella vivía a más de 1 hora, en Dayton. La luz de la cocina estaba encendida y, a través de la ventana que estaba sobre el fregadero, pude ver a los 3 sentados alrededor de la mesa. Mi papá tenía puestos sus lentes para leer. Entre ellos había una sola hoja de papel y un bolígrafo. Mi mamá estaba sentada muy derecha, con las manos entrelazadas, que era la manera en que ella expresaba su enojo en lugar de levantar la voz. Brianne, mientras tanto, se secaba los ojos con la parte de atrás de la mano. Yo estaba en la entrada, sosteniendo el recipiente de comida, y todos los instintos con los que había crecido me decían lo mismo de siempre: esto ya está arreglado. No hagas un problema. Dejé el recipiente sobre la banca del porche y me fui sin tocar la puerta. Esa noche, mamá me llamó para agradecerme por haberlo llevado. Su voz sonaba alegre de una manera demasiado intencional, como una venda bien colocada sobre una herida. Ya terminamos de escribir, cariño, me dijo. Eso es todo lo que necesitas saber. Pensé que hablaba de los cheques. Creí que por fin mis padres habían cerrado aquella cuenta de 12 años rescatando a Brianne. Y, de cierta manera, tenía razón. Solo que no sabía que aquella noche, en esa mesa, alguien había estado escribiendo algo completamente distinto. Tardé 18 meses en descubrir qué era. Una semana después, mi papá me llamó al garaje. Solo a mí. Tenía una caja de archivos sobre su mesa de trabajo. Estaba cerrada con cinta y, encima, tenía otra tira perfectamente colocada sobre la primera, porque mi papá nunca confiaba en usar una sola capa de seguridad. Encima de la caja había una pequeña tarjeta de memoria dentro de una bolsita resellable. También noté su teléfono apoyado contra la caja de herramientas, apuntando hacia la vieja silla de madera que siempre tenía ahí. Pensé que estaba viendo videos mientras trabajaba. No volví a pensar en eso durante 2 años y medio. Esto se queda contigo, me dijo, mientras ponía la caja en mis brazos. Pesaba más de lo que parecía. Papá, ¿qué es esto? Papeles. Se limpió las manos con un trapo, tomándose su tiempo. No abras la caja. No hasta que tu hermana diga esa palabra. Hizo una pausa. A menos que algún día te llame ladrona. Entonces me miró, y vi algo en su rostro que nunca antes había visto. No era enojo. Era preparación. Si ese día nunca llega, quémala. Y yo me voy a alegrar. Solté una pequeña risa porque no sabía qué otra cosa hacer. ¿Por qué Brianne me llamaría ladrona? Mi papá volvió a tomar el trapo, aunque sus manos ya estaban limpias. Porque algún día, dijo, el banco va a cerrar. Guardé la caja en el estante más alto de mi closet y recé para que algún día pudiera quemarla sin tener que abrirla. Mi papá murió antes de saber que había predicho el futuro prácticamente palabra por palabra. Mi mamá murió primero, en junio de 2024. Fue una falla cardíaca y tenía 68 años. No fue algo completamente repentino, pero tampoco fue una enfermedad larga. Fueron 6 semanas. El tiempo suficiente para decir muchas cosas y, al mismo tiempo, sentir que nunca alcanza. En el funeral, Brianne estaba destrozada. Y quiero dejar algo muy claro, su dolor era real. Sin importar todo lo demás, mi hermana quería a nuestra mamá. Se quedó mucho tiempo frente al ataúd. Después,
En el sótano de la iglesia, me abrazó tan fuerte que me lastimó y me dijo al oído: ahora solo quedamos nosotras. Solo nos tenemos la una a la otra. Yo le creí. Me aferré a esas palabras. Quiero que las recuerdes, porque más adelante en esta historia mi hermana va a repetir exactamente la misma frase. Y necesito que escuches las dos versiones de la misma manera en que yo las escuché. Cuando regresamos a la casa, nadie movió el bastón. Se quedó apoyado junto a la puerta de la cocina durante meses, porque guardarlo habría sido como aceptar que ella realmente ya no estaba. Ese diciembre, Wesley me propuso matrimonio. Primero habló con mi papá. Después me contó que no lo hizo para pedirle permiso, sino porque no quería que Gordon Millikin se enterara por alguien más. Así que mi papá estaba en la cocina de la casa de Maple Crest, fingiendo arreglar una bisagra de un gabinete que ni siquiera estaba rota. Cuando Wesley se arrodilló junto a la estufa, mi papá comenzó a llorar, aunque intentó disimularlo. Se secó la cara con el pañuelo de cuadros que llevaba usando desde antes de que yo naciera. Le estrechó la mano a Wesley durante tanto tiempo que el apretón terminó convirtiéndose en un abrazo entre sus manos. Cuida a la fácil, le dijo mi papá. Nadie piensa en hacerlo. Fue la frase más sincera que mi papá dijo sobre mí. Y tuvo que decírsela a otra persona. 10 semanas después, un jueves de febrero, mi papá se fue a dormir y nunca despertó. Tenía 72 años. El forense dijo que había sido el corazón, igual que con mi mamá. Yo creo que fue algo más sencillo. Creo que Gordon Millikin terminó de cumplir con todo lo que sentía que tenía que hacer y ya no le quedaba nada más en su agenda. El testamento se leyó en marzo, en una oficina pequeña con café bastante malo. Todo tomó 11 minutos. La casa de Maple Crest, ya completamente pagada y valuada en alrededor de $340,000, pasó a mi nombre. Lo que quedaba en las cuentas se dividió por partes iguales, unos $9,000 para cada una. Eso era todo. Ese era el patrimonio completo de dos personas que habían trabajado durante 50 años. Y si has estado poniendo atención, ya sabes por qué las cuentas estaban tan vacías. Mi hermana también lo sabía. Probablemente mejor que cualquier otra persona que siguiera viva. No gritó. Casi hubiera preferido que lo hiciera. Se quedó completamente quieta durante aquellos 11 minutos. Pero no era la quietud del duelo. Era otra cosa. Parecía la quietud de alguien haciendo cuentas de nuevo. Al salir de la oficina, en el estacionamiento, me detuvo junto a mi auto. Su voz era tranquila y completamente controlada. Mamá y papá jamás habrían hecho esto por su cuenta, dijo. Las dos sabemos de quién fue la idea. Después subió a su auto y regresó a Dayton. Yo me quedé ahí sosteniendo la pequeña pieza de latón con forma de Ohio. La asistente del abogado me la había entregado dentro de un sobre, como si fuera cualquier cosa, como si fuera un boleto de guardarropa y no la pieza que había estado durante décadas bajo el pulgar de mi papá. Wesley y yo nos mudamos a la casa aquella primavera. Tenía sentido. Íbamos a casarnos. La casa era mía y dejarla vacía se sentía como abandonar un lugar que alguien había cuidado durante toda una vida. La primera noche dormí en mi antigua habitación, porque todavía no podía entrar a la habitación de mis padres y dormir ahí. Me quedé escuchando cómo la puerta de la cocina se atoraba y se movía con el viento. Los mensajes de Brianne empezaron siendo amables. Después dejaron de serlo y comenzaron a sonar como una lista de cuentas. No te estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo lo que me corresponde. Estoy pidiendo algo justo. Usaba la palabra justo como otras personas usarían una palanca para abrir una puerta. Yo no respondía a sus cuentas porque todavía no tenía el valor de contestarle con toda la verdad. Y tampoco sabía que tenía documentos capaces de responderle por completo. Luego, en agosto, dejó de usar la palabra justo. Encontró otra. La llamada llegó un domingo por la noche, mientras yo estaba regando las hortensias de mi mamá. Las mantenía vivas por pura terquedad. La llamada duró 11 minutos. Lo sé porque después revisé el registro de llamadas. Como cuando uno vuelve a mirar una herida para comprobar qué tan profunda es. La conversación empezó como las discusiones de siempre, pero después tomó un rumbo completamente distinto.
La voz de Brianne cambió. Se volvió fría, controlada, como si hubiera ensayado cada palabra antes de marcarme. Siempre estabas ahí, ¿verdad? Siempre en la casa. Siempre eras tú a quien ellos le tenían confianza. Hubo una pausa. Pude escuchar cómo Brianne decidía si decir lo siguiente. Me robaste mi herencia, Tracy. Te sentabas junto a sus camas y me la robaste. Para ese momento yo ya estaba parada en la cocina. Y quiero contarte exactamente lo que hice, porque fue el momento en que todo cambió, aunque por fuera no pareciera gran cosa. Miré el bastón de mi mamá, que todavía estaba apoyado junto a la puerta de la cocina, y dije. Está bien, Brianne. Y colgué. Después fui hasta el cajón de cosas varias, saqué un cúter y subí a mi habitación. Ella había dicho la palabra. La palabra que mi papá había dejado como condición. La única condición que me había puesto. No había abierto esa caja durante el año y medio que había pasado desde su muerte. No la abrí cuando leyeron el testamento. Tampoco cuando empezaron los mensajes de Brianne, ni cuando comenzó a hablar de lo que era justo. Porque mi papá no había dicho, no la abras si te presiona o si se comporta de manera injusta. Había dicho, a menos que te llame ladrona. Mi papá había trabajado toda su vida en almacenes. Era un hombre de reglas claras. Para él, una condición significaba exactamente lo que decía. Y Brianne acababa de cumplirla. Wesley se sentó conmigo en la mesa de la cocina, la misma mesa de Maple Crest donde años atrás se había firmado aquel documento. Tomé el cúter y corté las 2 tiras de cinta que sellaban la caja. Dentro había estados de cuenta bancarios, sujetos con ligas y organizados por año. Eran 12 años completos, todos etiquetados con la letra inclinada de mi papá. También había un sobre sin sellar. Y la tarjeta de memoria. No voy a leerte la carta. Prefiero que la conozcas de la misma manera en que eventualmente la conocieron las 200 personas que estaban ahí. Pero sí te puedo decir algo. Estaba escrita a mano por Brianne. Y cuando llegué a una línea específica en medio de la carta, vi una mancha donde la tinta se había corrido y extendido, como pasa cuando una gota de agua cae sobre el papel. Pasé la punta de mi dedo sobre esa mancha. Me quedé ahí sentada durante un largo momento. Después tuve que salir al porche y quedarme afuera un rato. Cuando regresé, Wesley tenía uno de los estados de cuenta extendido frente a él. Mi esposo lleva las cuentas de una imprenta y normalmente nada lo sorprende. Pero esa vez levantó la mirada con una expresión que nunca le había visto. Trace, dijo en voz baja. Ellos lo sabían. Sabían que esto iba a pasar. Esa noche pusimos la tarjeta de memoria en la computadora. El rostro de mi papá apareció en la pantalla. Estaba en el garaje, sentado bajo la luz de trabajo, en aquella vieja silla de madera. Se veía cansado, pero tranquilo. Si estás viendo esto, hice que durara unos 90 segundos. Entonces comenzó a decir mi nombre. Yo estiré la mano, cerré la computadora y no pude explicar por qué. Solo sabía que todavía no estaba preparada para escuchar a mi papá pedir perdón. De alguna manera, sabía que eso era lo que venía. Uno puede notar una disculpa antes de escucharla. Se nota en la forma en que una persona carga los hombros. Wesley vio el resto del video por su cuenta. Más tarde esa noche, mientras yo estaba en la cocina con los audífonos puestos, no le pregunté qué había escuchado. Él tampoco me contó nada. Solo llegó a la cama, me abrazó y me dijo. Cuando tú estés lista. Ni un minuto antes. Y quizá te estés preguntando algo. ¿Por qué no hice algo con todo eso? ¿Por qué no se lo envié a Brianne? ¿Por qué no terminé con los mensajes y con toda aquella campaña simplemente mandándole un correo? Lo pensé durante mucho tiempo y, en noviembre, descubrí que la campaña de Brianne estaba mucho más avanzada de lo que yo imaginaba. Ese año, la cena de Acción de Gracias fue en casa de mi prima Arena. Llegué tarde por la puerta lateral, cargando una charola enorme de puré de papa. Al pasar por el pasillo que llevaba hacia la sala, quedé a unos 3 metros de una conversación que claramente no estaba destinada a mis oídos. Era la voz de Brianne, hablando en voz baja y con mucha confianza con nuestra tía y 2 de nuestros primos mayores.
Pregúntense quién tenía las llaves. Quién estaba siempre en esa casa. Al final, ni siquiera podía pasar un rato a solas con ellos. Nunca me dieron esa oportunidad. Alguien murmuró algo en tono comprensivo. Yo seguí parada en el pasillo, sosteniendo aquella enorme charola de papas, y entendí dos cosas al mismo tiempo. La primera, Brianne no se estaba preparando para discutir conmigo. Estaba formando un jurado. Y la segunda, que fue lo que realmente me asustó, era que ella se lo creía. Se podía escuchar en su voz. En algún momento del último año, mi hermana había repetido tantas veces esa versión de la historia que dejó de ser una historia para ella. Se había convertido en un recuerdo. Por cierto, nunca contrató a un abogado. Decía que no quería arrastrar a la familia a una pelea en tribunales. Creo que la verdad era mucho más sencilla. Los tribunales piden documentos. Las salas de una casa no. Entré a la sala, serví el puré y no dije absolutamente nada. Durante el camino de regreso a casa, Wesley finalmente me hizo una pregunta. ¿Quieres enseñárselo? ¿A tus tías, a Arena, a cualquiera de ellos? Me quedé pensando durante varios kilómetros de carretera. No, respondí. Mi papá no me dejó municiones. Me dejó un candado. Y ese candado solo se abre si ella lo obliga. La caja volvió al estante de mi closet. Estaba justo a la altura de mis ojos cada mañana, pero fuera de mis manos. Yo pensaba que mi silencio era una puerta que mantenía abierta para Brianne. Una manera de que algún día pudiera regresar. Ella, en cambio, interpretaba mi silencio como una señal de que no había nada detrás. Dime la verdad. Si tú tuvieras esa caja sobre el estante de tu closet, ¿habrías guardado silencio tanto tiempo como yo? Cuéntamelo en los comentarios, porque yo misma he dudado de esa decisión todos los días desde entonces. Después de eso, la presión ya no vino directamente de Brianne. Y esa es la parte para la que nadie te prepara. La presión comenzó a llegar de todas las personas con las que ella ya había hablado. Mi tía Charlene, la hermana menor de mi mamá, tenía 66 años. Era una mujer realmente amable, tenía teléfono de casa y opiniones muy firmes. Me llamó en marzo mientras yo estaba parada sobre una tarima de pruebas en una tienda de vestidos de novia, con alfileres sujetando mi vestido. Contesté porque era Charlene, y cuando Charlene llama, uno contesta. Cariño, yo no estoy tomando partido, comenzó. Que es justamente la manera en que la gente anuncia de qué lado está. Pero todo este asunto de la casa está destrozando a tu hermana. Tu mamá y tu papá querrían que ustedes dos repartieran todo por partes iguales. Sigues siendo tu hermana, cariño. Las casas van y vienen. Las hermanas no. Me quedé ahí, vestida de blanco, mirándome en un espejo de 3 paneles mientras escuchaba a una mujer que me quería repetir la versión que una desconocida le había contado sobre mis propios padres. Te entiendo, tía Charlene, le dije. Y de verdad la entendía. Esa era la parte que más miedo me daba. Charlene no estaba mintiendo. Era una buena persona que estaba defendiendo una historia sin haber comprobado si realmente era cierta. El verdadero talento de mi hermana nunca fue la crueldad. Fue convencer a los demás de ponerse de su lado. Para Pascua, prácticamente toda la familia extendida ya estaba involucrada. Siempre con cuidado, siempre con la misma frase, por tus padres. La cena de Pascua volvió a ser en casa de Arena. Todo fue educado, pero tenía esa misma tensión silenciosa que uno siente en una sala de tribunal. Alguien hizo una oración, agradeció a Dios por mantener unida a la familia durante los momentos difíciles y luego todos me miraron. Esa noche, cuando me quedé sola en la mesa de la cocina de Maple Crest, 4 semanas antes de mi boda, finalmente me quebré. No hice una escena. Yo no funciono así. Abrí la aplicación de mi banco y empecé a calcular cuánto podría conseguir pidiendo un préstamo usando la casa como garantía. Después abrí una conversación con Brianne y escribí todo. Te voy a dar $50,000. No porque tengas razón. Es porque estoy cansada. Por favor, déjame tener al menos este día en paz. No quiero que pienses que en ese momento estaba siendo débil. Al contrario.
Estaba haciendo algo que conocía perfectamente. Estaba repitiendo lo que mi familia me había enseñado desde niña. Lo mismo que había visto hacer a mis padres una y otra vez. Estaba poniendo precio al silencio. $50,000 por una boda tranquila y una tregua. Mi papá había entregado más que eso solo en 2015. Según la lógica de nuestra familia, hasta parecía barato. Tenía el dedo sobre el botón de enviar. El cursor seguía parpadeando al final de la palabra día. Entonces Wesley bajó por un vaso de agua y vio la pantalla. No me quitó el teléfono. Tampoco me dio un sermón. Simplemente sacó la silla que estaba frente a mí, se sentó y me hizo una pregunta con la misma voz tranquila que usa cuando pregunta si necesitamos comprar leche. Si mandas eso, ¿qué estás comprando? Dejó que la pregunta se quedara ahí. Después agregó. ¿Y quién te enseñó cuánto cuesta? No le respondí. Me levanté, fui al closet y bajé la caja. Esta vez saqué los estados de cuenta y los revisé de verdad. No como pruebas. Como si fueran un diario. 12 años de anotaciones hechas por mi papá. Préstamo. Préstamo. B. Con el paso de los años, las notas se fueron haciendo más cortas, como si a mi papá cada vez le costara más seguir escribiendo. Estaba la transferencia de 2022. Última. Y después llegó la verdadera última. Noviembre de 2023. $21,500. En la descripción, escrita con aquella letra pequeña e inclinada, había 4 palabras. Por el bien de las dos. Eso era lo que quería decir. Incluso entonces, mi papá seguía intentando comprar paz para sus 2 hijas. Y esa paz le había costado su jubilación. A mi mamá le había costado la cirugía de su rodilla. Y a mí me había costado años de aprender a ponerme siempre en último lugar. Por fin lo vi. Sentada en aquella misma mesa donde tantas cosas habían quedado sin decir, entendí que llevaba 30 años siendo la opción más barata. Borré el mensaje. Cada palabra. Y dije en voz alta la frase hacia la que había estado caminando toda mi vida. Te la voy a decir exactamente como la dije aquella noche en esa cocina. No puedo controlar lo que ella crea. Solo puedo decidir por qué cosas voy a seguir pagando. 3 semanas después, mi hermana hizo que tuviera que demostrarlo frente a 200 personas. Pero antes de eso, Wesley y yo hicimos un acuerdo. Y necesito que conozcas exactamente cuáles eran sus condiciones, porque todo lo que escuchaste al principio de esta historia ocurrió dentro de ese acuerdo. Brianne siguió invitada a la boda. Esa fue mi decisión, si pudiera volver atrás, la tomaría otra vez. Una invitación era la última puerta que todavía podía dejarle abierta. Y más de lo que puedo explicar, yo quería que simplemente entrara por esa puerta como una invitada normal, con un vestido común, comiera su pollo y me dejara ser la novia por un día. La boda seguiría adelante tal como estaba planeada. No habría anuncios, ninguna jugada preventiva y ninguna conversación discreta con los invitados. Y la caja seguiría cerrada. A menos que Brianne se levantara frente a todos nuestros invitados y pronunciara en público la palabra que mi papá había señalado. Si eso ocurría, y solamente en ese caso, yo le daría a Wesley una señal. Un solo movimiento de cabeza. Nada antes de eso. Nada menos que eso. Wesley copió los archivos de la tarjeta de memoria a la computadora que iba a utilizarse para proyectar las fotos durante la recepción. Por si acaso, me dijo. Después volvió a guardar la tarjeta original dentro de la caja y colocó la caja otra vez en el estante. Nos dimos la mano para sellar el acuerdo. Puede sonar extraño para 2 personas que estaban a punto de casarse, pero para nosotros aquel acuerdo era una especie de promesa más. Ninguno de los dos dijo lo que ambos estábamos pensando, que mi papá había hecho prácticamente la misma apuesta con aquella misma caja y que, al final, había tenido razón. Si quieres saber cómo se prepara el gerente de una imprenta para el peor día que podría vivir la familia de su esposa, la respuesta es muy sencilla. Con papeles. Wesley revisó nuestro contrato con el Hotel Ellsworth 2 veces y con lápiz en mano, igual que yo revisaba los expedientes de préstamos.
El paquete incluía una pantalla LED para la recepción, donde pasaríamos las fotos y un homenaje de 4 minutos para mis padres. Wesley le pidió a la coordinadora acceso a la mesa de control audiovisual para poder poner personalmente nuestra canción del primer baile. Eso era cierto. Pero no era toda la verdad. En el plano del salón, marcó la mesa de control audiovisual con una pequeña X hecha a lápiz. Una noche lo encontré caminando de un lado a otro en nuestra sala, contando pasos en voz baja. 14, dijo cuando se dio cuenta de que lo estaba observando. Había contado la distancia entre nuestra mesa de novios y la cabina audiovisual. 14 pasos. «¿Estás loco?», le dije. Después lo besé y recé para que ese número nunca tuviera que servir para nada. 2 semanas antes de la boda fui a Petal & Bean, la florería de State Street que se encargaba de nuestros arreglos. Mara, la dueña, llevaba tantos años atendiendo ese lugar que yo ya había perdido la cuenta. Incluso había hecho las flores para mi graduación. Tenía una petición especial. 2 rosas blancas, de tallo largo, para colocarlas sobre 2 sillas vacías en la primera fila. Una por mi mamá. Una por mi papá. Mara lo anotó en su libro de pedidos y me dio unas palmaditas en la mano. Tu familia sí que me está manteniendo ocupada este mes, cariño. Me reí y dije algo sobre que organizar flores para una boda era un negocio bastante caro. Pensé que yo era la única milikin que tenía pendiente en ese momento. Recuerda esa frase. Voy a tener que volver a ella más adelante, y daría mucho por no tener que hacerlo. La confirmación de asistencia de Brianne llegó esa misma semana. Una invitada. No escribió ninguna nota. Más tarde solo me mandó un mensaje. Eso fue casi bonito. No me perdería el gran día de mi hermanita. Nos vemos el 2 de mayo. Durante todo un mes, Brianne se quedó callada. No hubo mensaje sobre la casa, ninguna llamada de mis tías, nada. Me permití tener esperanza. Y no me da vergüenza admitirlo. La esperanza fue el último pago que hice. Wesley, en cambio, fue mucho más cuidadoso. No decía nada, pero me di cuenta de que confirmó 2 veces con el hotel que tendría acceso al equipo audiovisual. Ahora entiendo el silencio de Brianne. No era una tregua. Era alguien practicando lo que iba a decir. El sábado 2 de mayo de 2026 amaneció como uno de esos días de primavera en Ohio que uno pediría con un año de anticipación, pero que casi nunca recibe. Nosotros sí tuvimos uno. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde, en el jardín del hotel. Había sol, árboles de cornejo floreciendo y una brisa perfecta. Brianne no apareció. Y mientras esperaba detrás del arco con mi ramo en las manos, tomé una decisión. No iba a permitir que una silla vacía fuera lo que recordara de ese día. Por cierto, había algo escondido dentro de mi ramo. Mara había sujetado con alambre el pequeño llavero de latón con forma de Ohio que había pertenecido a mi papá. Algo viejo. Me casé con Wesley Boyd a las 3:20 de la tarde. Y durante unas horas quiero que entiendas algo. Tuve mi día. Tuve la versión sencilla, sin complicaciones. Yo era solamente una novia. Sin importar en qué terminó convirtiéndose esta historia, nadie puede quitarme esas horas después de que ocurrieron. La recepción comenzó a las 6 en el salón principal. Hubo cena, brindis y después llegó el homenaje. 4 minutos de mis padres en la pantalla grande. Mi papá con su chamarra de repartidor. Mi mamá en la tienda de telas, riéndose de algo que estaba pasando fuera de cámara. Y aquel pastel sencillo de supermercado de 2015. La gente lloró, pero de esa manera bonita que ocurre cuando los recuerdos son buenos. La pantalla se apagó. La banda volvió a tocar y el salón entero pareció respirar otra vez. La fiesta continuó. Brianne entró a las 8. Durante mucho tiempo me dije que simplemente había llegado tarde. Pasaron meses antes de que me permitiera hacer las cuentas. Se había perdido el homenaje por menos de una hora. No había sido el tráfico desde Dayton. Había evitado estar en ese salón mientras nuestros padres aparecían en aquella pantalla. Entró por las puertas dobles de la parte trasera. El salón empezó a notar su presencia poco a poco, mesa por mesa,
como cuando un cambio de clima empieza a sentirse en un campo. Llevaba un vestido negro largo. No era el típico vestido negro de cóctel. Era negro de funeral. Cuello alto, mangas largas. El tipo de vestido que uno usa para despedir a alguien. Y entre los brazos llevaba algo como si fuera un objeto ceremonial. Una corona funeraria con lirios blancos y flores pequeñas, rodeada por un listón de satén negro con letras doradas. La banda siguió tocando durante 4 o 5 compases más. Y entonces dejó de hacerlo. Brianne cruzó sola el piso de madera. Sus tacones eran el único sonido que se escuchaba en ese momento. Yo vi como unas 200 conversaciones se apagaban una tras otra en cuestión de segundos. Se detuvo en medio del salón y me sonrió. Esa es la parte que todavía me cuesta procesar. La sonrisa. Después se volvió hacia la banda y le dijo algo al director. El hombre le entregó el micrófono, probablemente porque eso es lo que hacen los músicos cuando un familiar pide decir unas palabras. Brianne se giró hacia todos. Dejó que el silencio se volviera incómodamente tranquilo. Ahora solo quedamos nosotras, comenzó. Su voz se quebró justo en el momento perfecto. Mi hermanita y yo. Solo nos tenemos la una a la otra. Hizo una pausa. Y por eso esto es tan difícil. Palabra por palabra. La misma frase que había usado en el funeral de nuestra mamá. Solo que esta vez la estaba usando como un arma. Y yo era la única persona en aquel salón que podía escuchar lo que realmente estaba robando. Esta noche estoy de luto, dijo. Estoy de luto por la hermana que me lo robó todo. Caminó hasta la mesa de regalos mientras el salón entero permanecía en silencio. Pasó junto a la caja para los sobres, pasó junto a las cajas envueltas en papel plateado y dejó la corona entre mis regalos de boda. Después acomodó el listón para que las letras doradas quedaran de frente a todos los invitados. Tracy. Luego colocó un jarrón con lirios de funeral y mi nombre escrito en él justo en medio de mis regalos, como si perteneciera ahí, como si fuera un regalo más. Te quedaste con la casa de mamá y papá, dijo mientras se giraba hacia mí. Te quedaste con lo que debía ser mío. La mitad todavía me pertenece. Hizo una pausa. Y todos los que están aquí merecen saber qué clase de mujer eres realmente. No lloré. No respondí. Dejé mi copa de champaña sobre la mesa y el cristal produjo un pequeño sonido al tocar la madera. Fue un ruido mínimo, pero lo sentí hasta en los dientes. Y aquí tengo que explicarte cómo reaccionó el salón, porque esa fue la parte que casi terminó de romperme. 200 personas no reaccionan como una sola. La mesa de mis compañeros de trabajo quedó completamente rígida. La mamá de Wesley apretaba su servilleta con tanta fuerza que parecía que iba a romperla. 2 personas levantaron sus teléfonos para grabar. Mi tío Pete, desde el otro lado del salón, gritó. Bri, ya. Por lo menos espera hasta después de la cena. Mi hermana ni siquiera volteó a verlo. Después de la cena, ¿quién va a estar escuchando entonces? Pero entre las mesas del centro, especialmente donde estaban algunos familiares, vi otra reacción. Pequeños asentimientos. Una prima se inclinó hacia su esposo. Y desde algún lugar detrás de mí llegó un susurro, dicho con suficiente descuido como para que pudiera escucharlo. Bueno, si se quedó con toda la casa. Durante 6 meses había recibido mensajes, llamadas y comentarios de familiares que aparecían casi siempre con la misma frecuencia. Mi hermana no había llevado una acusación a mi boda. Había llevado el resultado de meses de preparación. Mi tía Charlene se levantó a medias de su silla, con una mano apoyada sobre el pecho, y luego volvió a sentarse. Porque 66 años intentando mantener la paz no desaparecen de un día para otro. Brianne leyó el ambiente como lo haría alguien acostumbrado a estar frente a un público. Sintió que el salón estaba dividido. Y entonces decidió ir todavía más lejos. La casa vale $340,000. Les dijo que durante un año me había pedido su mitad, 170,000, según ella, de manera tranquila y respetuosa. Y aseguró que yo la había apartado de la misma manera en que, según ella, había apartado a mi hermana durante los últimos años de nuestros padres. Una parte era mentira. Otra parte eran simples números.
pero todo estaba contado con tanta seguridad que sonaba convincente. Y esa seguridad también decía algo. Si alguien hubiera sabido escucharla. Nadie puede ensayar un duelo de esa manera y esperar que no se note. Entonces se volvió hacia mí e hizo exactamente lo que mi papá sabía que algún día terminaría haciendo. Se pasó de la raya. Niégalo, dijo por el micrófono mientras caminaba hacia mí. Vamos, Tracy. Mira a todas estas personas. Estás en tu boda, con tu vestido blanco. Diles que no te quedaste con todo. El salón entero se volvió hacia mí. Sentí como mi silencio se volvía más pesado con cada segundo. Vi a una mujer de la mesa número 11 decidir que yo era culpable. Su expresión cambió y se cerró por completo. Mi hermana también lo vio. Ella pensó que estaba viendo cómo me hundía. Pero en realidad estaba viendo cómo cumplía una promesa. Miré más allá de ella, hacia mi esposo. Y asentí una sola vez. Wesley se levantó, se abotonó el saco y caminó los 14 pasos. Mi hermana todavía tenía el micrófono en la mano cuando la pantalla detrás de ella se encendió. Durante unos 4 segundos pensó que alguien había movido por accidente la presentación. La primera imagen era una hoja de papel escrita a mano, fotografiada de cerca y ocupando toda la pantalla de 12 pies. No había título ni explicación. Solo las líneas del papel, la letra y, al final, una firma con una fecha, noviembre de 2023. El salón entero intentó leerla. Brianne volteó hacia la pantalla con esa paciencia exagerada de alguien que cree que otra persona acaba de cometer un error. Entonces preguntó, ¿y esto qué se supone que es? Pero después realmente la leyó. Yo vi cómo mi hermana reconocía su propia letra frente a 200 personas. Primero se notó en su postura y después en su rostro. Sus hombros se quedaron completamente rígidos y esa tensión fue bajando por todo su cuerpo. Los demás necesitaban unos segundos para entender que estaban viendo. Ella no. Ella lo supo de inmediato. La segunda diapositiva mostraba números. Era una tabla sencilla, preparada por mi papá y fotografiada directamente de la caja. A la izquierda aparecían los años, en medio estaban las cantidades y, a la derecha, las anotaciones que él había escrito con aquella letra pequeña e inclinada que muchos de nosotros conocíamos después de tantos años viendo sus cheques. 2013, $16,000, préstamo. 2015, $52,000 para el salón. 2016, otros 18,000 para el salón. 2018, 12,000 para un auto. 2021, 24,000 de préstamo. 2022, 30,000, marcado como el último. Y después, en una fila separada, noviembre de 2023, $21,500, con la anotación por el bien de las dos. El total aparecía al final, $281,500. El ambiente del salón cambió. Es difícil explicarlo si no estabas ahí. No fueron gritos ni grandes exclamaciones como en una película. Fue algo mucho más silencioso, 200 personas haciendo cuentas al mismo tiempo. La prima que había estado asintiendo minutos antes dejó de hacerlo y se inclinó hacia la pantalla. En algún lugar del salón, una silla rechinó cuando alguien se echó lentamente hacia atrás. Fue como cuando uno se aleja de una mesa después de recibir una cuenta inesperadamente alta. La voz de Brianne volvió a escucharse, pero ya no tenía la misma seguridad. Eso era ayuda de nuestros padres. Eso eran regalos. Eso no. No terminó la frase. La tercera diapositiva ya estaba en pantalla. Y esa era solamente para ella. Apareció otra vez la carta, pero ahora ampliada. Una línea del centro ocupaba buena parte de la pantalla y mostraba claramente su propia letra. Entiendo que este dinero será descontado de mi parte de lo que mamá y papá dejen al morir. Y sobre la palabra parte se veía una mancha de tinta. Una pequeña marca extendida, como la que deja una gota de agua cuando cae sobre una palabra recién escrita. Las 200 personas vieron una mancha. Mi hermana vio aquella noche de noviembre en la cocina de nuestros padres, sentada a la mesa con un bolígrafo en la mano. Cualquier explicación que hubiera construido durante los últimos años,
cualquier historia sobre regalos, sobre lo que supuestamente le correspondía o sobre una conspiración de su hermana menor, se acababa de derrumbar. Porque ella era la única persona en ese salón que sabía exactamente de dónde había salido aquella mancha. Puedes discutir contra una acusación. Pero es mucho más difícil discutir contra tus propias lágrimas convertidas en evidencia. El micrófono comenzó a bajar lentamente de su boca. Brianne dio un paso hacia atrás, alejándose de la pantalla como si acabara de sentir calor. Y entonces la pantalla comenzó a mostrar el video. Mi papá estaba sentado en aquella vieja silla de madera del garaje, bajo la luz de su lámpara de trabajo. Llevaba puesto el mismo suéter café con el que lo enterramos. Se veía cansado, pero completamente tranquilo, y su voz salió por las bocinas del salón con la misma naturalidad con la que antes se escuchaba en la cocina. Si estás viendo esto, significa que Bri le dijo a la gente que su hermana le robó. Hizo una pausa y pasó el pulgar por el brazo de la silla. Ella no robó nada. Todo lo que recibió Bri salió de nosotros. Cada año, cada cheque. Durante 12 años. Ese fue nuestro error. El de tu mamá y mío, no el de Tracy. Siempre decíamos que nosotros nos encargaríamos. Y dejamos que la otra hija pagara por mantener la paz. Nadie en el salón se movió. La tía Charlene tenía las dos manos sobre la boca. El tío Pete miraba la pantalla como si estuviera viendo sus propios recuerdos cambiar de lugar. Entonces mi papá miró directamente a la cámara y, de alguna manera, sentí que sus ojos encontraban los míos a través de aquella pantalla alquilada, 3 años después de haber grabado el video y justo el día de mi boda. Tracy, solo abriste esta caja porque ella dijo esa palabra. Ese era el acuerdo. Después su voz se volvió más suave y miró un poco más allá de la cámara, hacia la hija que no era yo. Esto nunca fue una trampa, Bri. Era una puerta que nosotros rogábamos que nunca tuvieras que cruzar. Bri. No Brianne. Bri era el nombre que usaba cuando hablaba con desconocidos o cuando discutía. Era el nombre que mi papá decía en la entrada de la casa, en las tarjetas de cumpleaños, el nombre de la niña que ella había sido mucho antes de que todo esto comenzara. Mi papá atravesó toda la distancia que existe entre estar vivo y estar muerto para llamarla como cuando tenía 7 años. Y eso fue lo que realmente no pudo soportar. No fueron la firma ni la cantidad de dinero. Fue la ternura con la que él todavía le hablaba. Mi hermana dejó el micrófono sobre la mesa más cercana con mucho cuidado, como cuando uno deja algo porque ya no confía en que sus propias manos puedan sostenerlo bien. Después salió de mi boda. Primero caminó rápido y luego todavía más rápido. Sus tacones volvieron a sonar sobre el piso de madera, exactamente como cuando había entrado, solo que esta vez el sonido parecía reproducirse al revés. Las puertas dobles se abrieron, se balancearon un momento y finalmente se cerraron. La corona funeraria se quedó sobre la mesa de regalos, con mi nombre todavía mirando hacia el salón. Wesley tocó una tecla y congeló la imagen de mi papá a mitad de una frase. Había más. Y Wesley sabía exactamente qué contenía el resto y también sabía que aquella gente no tenía derecho a verlo. Así que apagó la pantalla. Nadie aplaudió. Gracias a Dios, nadie lo hizo. Algunas personas del fondo recogieron sus cosas y salieron en silencio, sin saber muy bien si acababan de presenciar algo que realmente debían haber visto. Los demás permanecieron sentados, rodeados por un silencio pesado. Podía ver en sus rostros que todos estaban haciendo el mismo ejercicio, repasando un año entero de llamadas, cenas de acción de gracias y conversaciones familiares. Pero ahora comparándolo con las anotaciones de dinero escritas por un hombre que ya había muerto. Me puse de pie. Alguien tenía que hacerlo. Y era mi boda. No tenía preparado ningún discurso. Solo tenía 3 frases que había estado cargando durante 9 meses sin siquiera saberlo. No le quité nada a mi hermana. Simplemente dejé de cargar con algo que nunca me correspondió. Hice una pausa y miré a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por recordar a mis padres con nosotros. Me senté. El líder de la banda miró a Wesley. Wesley asintió y, gracias a Dios, la banda empezó a tocar. A las 9 de la noche bailamos nuestro primer baile con la canción que habíamos elegido un año antes.
El salón estaba quizá 40 personas más vacío y, emocionalmente, yo sentía que pesaba unas 100 libras más. No era la boda que había imaginado, pero era la mía. Y eso era precisamente lo que mi hermana nunca había entendido. Lo que estaba sobre la mesa no era solamente una casa o dinero. Era todo lo que había pasado durante años. Bailamos mientras las dos rosas blancas seguían sobre las dos sillas vacías de la primera fila. Durante casi toda la canción mantuve la mirada en ellas. Después, mi tía Charlene me encontró junto a la mesa del pastel. Se veía 10 años más grande que en Pascua. Tomó mis manos y le temblaba la barbilla. No puedo decir que lo que me dijo fuera exactamente una disculpa. Más bien fue una forma de reconocer lo que había hecho. Yo le apreté las manos y acepté sus palabras por lo que valían. Eran más que nada, pero menos de lo que había perdido durante un año de mi vida. A medianoche, ya en nuestra habitación del hotel, tenía el vestido sobre una silla y por fin me había quitado la última horquilla del cabello. Entonces se encendió mi teléfono. Era un número que conocía. Era Mara, de Petal and Beanie. Tracy, lo siento muchísimo. Apenas me enteré de lo que pasó esta noche. Si hubiera sabido para qué era ese pedido, jamás lo habría aceptado. Ella vino personalmente a la tienda hace 2 semanas. Se paró frente al mostrador y deletreó tu nombre para el listón. Me dijo que era para un homenaje. Pensé que alguien de tu familia había muerto. Leí el mensaje 3 veces. Wesley lo leyó por encima de mi hombro y se quedó completamente quieto. 2 semanas. Mientras Brianne me mandaba mensajes hablando de mi gran día, había ido hasta la tienda. Había manejado más de 1 hora desde Dayton, entrado al mismo lugar donde estaban preparando el llavero de mi papá para ponerlo en mi ramo, y había deletreado mi nombre. TRACY. Para un listón funerario. Pagó. Y eligió la fecha de entrega, el 2 de mayo. Entonces entendí algo que me dolió todavía más. No había sido una reacción impulsiva durante la recepción. No había sido un momento de tristeza que se salió de control. Había un pedido hecho con anticipación. Había una fecha. Había una intención. El corazón roto de mi hermana también tenía un recibo, igual que casi todo lo demás en nuestra familia. Recordé las palabras de Mara. Tu familia sí que me está manteniendo ocupada este mes, cariño. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo, sentada en la orilla de la cama del hotel, durante las primeras horas de mi matrimonio. Después hice lo único que todavía podía hacer esa noche. Abrí la computadora y le pedí a Wesley que me pusiera el final del video. Mi papá volvió a aparecer en la pantalla, sentado en el garaje, con su suéter café, hablando desde aquella grabación que había hecho antes de morir. Wesley extendió la mano y tomó la mía. Una cosa más, Trace. Mi papá se inclinó un poco hacia la cámara, como cuando se acercaba sobre el mostrador porque quería asegurarse de que realmente lo estuvieras escuchando. Ser la hija fácil nunca fue tu responsabilidad. Solo fue la cuenta que nosotros dejamos que pagaras. Hizo una pausa. La casa es tuya porque nunca nos pediste nada. Y eso fue culpa nuestra, cariño. Nunca fue una medida de lo que valías. Se recostó en la silla y casi sonrió. Ahora apaga esto. Ve a bailar. La pantalla se quedó negra. Y esta vez la dejé así. Entonces lloré de verdad. Por fin. En los brazos de mi esposo, la noche de mi boda. Y no fue por Brianne. Era un hombre en un garaje, en noviembre de 2023, colocando su teléfono sobre una caja de herramientas y diciéndole a una cámara la frase que yo había necesitado escuchar durante toda mi vida. Lo hizo porque sabía que quizá nunca tendría la oportunidad de decírmela directamente y porque también sabía que, algún día, yo iba a necesitar escucharla más de lo que jamás admitiría. Y otra vez tuvo razón. Si alguna vez fuiste la persona fácil de tu familia, esa que nunca pedía nada y a la que tampoco le preguntaban qué necesitaba, esta última parte es para ti. Las consecuencias, cuando una familia es real, no llegan como una sentencia. Se van filtrando poco a poco. Los 2 teléfonos que habían grabado lo ocurrido en mi recepción hicieron lo que hacen los teléfonos, y para la segunda semana de mayo, toda la familia ya había visto las anotaciones de mi papá, una por una.
Nadie organizó nada en contra de Brianne. Nada tan ordenado. Fue algo más pequeño y, de cierta forma, mucho peor. La gente simplemente empezó a hacerle preguntas. Resultó que mi tío Pete le había prestado dinero personalmente 2 veces a lo largo de los años, siempre en silencio. Y comenzó a preguntarle qué había pasado con ese dinero. Rena le preguntó por qué había dicho que la habían apartado de la casa cuando el código de entrada del garaje nunca había cambiado. Charlene le pidió, con mucha calma, que explicara la carta. Mi hermana llevaba toda su vida acostumbrada a que le preguntaran cuánto necesitaba. No tenía ninguna práctica explicando qué había hecho con lo que había recibido. Así que dejó de responder. No solamente a mí. A todos. La mujer que había pasado un año formando un jurado perdió el interés en el juicio en cuanto el jurado empezó a hacer preguntas. A mediados de mayo me mandó un solo mensaje: ya no voy a pelear por la casa. No hubo disculpas. No mencionó la corona funeraria, ni el vestido, ni las caras de nuestros padres apareciendo en aquella pantalla. Solo 7 palabras. Entendí que, para ella, esas 7 palabras representaban un recorrido enorme. Pero también entendí que todavía estaban muy lejos de ser suficiente. Las 2 cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. No le respondí. Hay puertas que no necesitas cerrar de golpe. Simplemente dejas de mantenerlas abiertas. Y durante la última semana de mayo llegó un sobre a la casa de Maple Crest. No tenía remitente, pero reconocí la letra de mi hermana. Todo el mundo me había visto demostrar la verdad. Dentro no había ninguna nota. Solo había un giro postal. $200. Me quedé frente a la barra de la cocina y solté una pequeña risa. Después dejé de reír. $200 contra 218,000. No era nada. Era prácticamente un error de redondeo comparado con lo que había costado mantener aquel salón abierto durante un año. Pero también era el primer dinero que mi hermana había pagado con sus propias manos para cubrir una deuda con alguien en toda su vida. Todavía no sé qué significa. Tal vez sea el comienzo de un cambio verdadero. Tal vez sea solamente una actuación para una sola persona, para mí. Y decidí que no necesitaba saberlo. Eso es lo que pasa cuando pones un límite. Dejas de sentirte responsable por lo que ocurre del otro lado. Guardé el giro postal en la caja, junto con los estados de cuenta, la carta y la tarjeta de memoria. Después volví a poner la caja en el estante. Mi papá me había dicho que la quemara si aquel día nunca llegaba. Ese día llegó. Por eso la caja se queda. Ya no como un arma, sino como un registro. En esta familia, por fin aprendimos la diferencia. El último domingo de mayo me levanté temprano. La casa estaba en silencio. Pero era un silencio bueno, de esos que Wesley me enseñó que no tenía que ganarme. Mi ramo de boda ya se había secado por completo en el cuarto de lavado. Las lilas y los ranúnculos se habían quedado casi como papel, y el pequeño adorno de latón con forma de Ohio de mi papá seguía sujetado entre los tallos. Junto a la puerta de la cocina había un clavo. Durante 3 años, el bastón de mi mamá había estado apoyado debajo de él. Después del funeral finalmente llevé el bastón al piso de arriba, pero nunca quité el clavo. Cada vez que pasaba junto a él, lo notaba. Era una pequeña marca de todo lo que nuestra familia había terminado costándole a ella. Colgué mi ramo en ese clavo. Después me quedé de pie en la cocina de mis padres, que ahora también era mi cocina. La puerta seguía atorándose un poco en el marco y la luz de la mañana comenzaba a entrar sobre Maple Crest. Y sentí que algo que me había acompañado durante toda la vida, buscando dónde acomodarse, finalmente había encontrado su lugar. Esto es lo que entiendo ahora: una herencia no es solamente lo que tus padres te dejan. También es aquello que te enseñan a seguir pagando. Mis padres me dejaron una casa, una caja y una costumbre mucho más antigua que ambas cosas. La casa me la voy a quedar. La caja seguirá cerrada. Pero esa costumbre terminó conmigo.